Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. La historia la escribe quien prevalece. Ya desde el siglo V antes de Cristo se inventó entre los griegos el oficio de historiador. Y la historia siempre la han escrito los vencedores, nunca los vencidos. Los griegos nos contaron las guerras médicas a su manera, colocándose en el lado de los buenos. Los romanos, por su parte, siempre atentos a la posteridad, narraron con todo lujo de detalles la construcción de su imperio. De lo que dijeron, poco fue de su decadencia y su colapso final. De ello habrían de encargarse los bárbaros del norte, pero estos eran unos iletrados y desconocían el viejo arte de poner la historia de su lado. Nuestro invitado de esta noche tiene formación en Derecho de la Universidad Libre de Pereira, es embajador de Colombia ante los gobiernos de Israel y Guatemala, representante a la Cámara, concejal de Pereira, diputado de Risaralda, fue en algún momento director de FENALCO, claro. Y hoy tiene un proyecto en construcción de un libro sobre mis memorias con monografía de nuestra natal, La Celia. Cómo me agrada tener con nosotros al doctor Juan Hurtado Cano. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, querido Padre Pacho. Es para mí muy satisfactorio, me da mucha alegría estar aquí en su lindo programa Una luz en el sendero. Conozco su ejercicio, Padre, durante muchos años en nuestra Iglesia Católica. Tuve oportunidad de conocerlo más en Belén de Umbría, cuando estaba ya un personaje que fue nuestro párroco ilustre de la Celia, Monseñor Leonel Alzate. De tal manera, Padre Pacho, que me da mucha alegría y le agradezco por traerme aquí a su maravilloso programa para hablar de historia y de mi vida desde que nací en una vereda de la Celia, la finca, hasta el día de hoy, después de tantos años de luchar. Usted siempre se presenta como un orgulloso campesino de la Celia. ¿Esto es verdad? Padre, me siento orgulloso de ser campesino, porque como campesino nacido en la finca La Esperanza, que era una tierra desde mi abuelo, donde mi mamá y mi papá llegaron a vivir en el año 50, y nosotros nacimos 8 hermanos de todos los 15 que fuimos. Entonces, de niño, a mí me tocaba ayudarle a mi mamá a ordeñar las vacas y a mi papá a revolver el café y a pelar café y a picarle el platanito comiendo a los marranitos. Entonces, la vida mía fue una vida muy, muy intensa, campesina, en mi pueblo, en La Celia. Desde que estaba pequeño ya me metía yo en esas actividades agropecuarias que me gustaban. Es decir, no cargué pereza para trabajar en la vida, Padre. Entonces, después la Divina Providencia me dio la oportunidad, cuando empecé mi ciclo político, de elegirme concejal en La Celia, en el municipio de La Celia, en el año de 1976, que fue la primera vez que fui concejal. Yo fui concejal en 6 periodos distintos. En esa época los consejos eran ad honorem, eso no tenía honorarios, pero se trabajaba y se aprobaba el presupuesto municipal y se elegía el tesorero y el personero. Y en fin, ahí empezó mi vida. Pero ya usted me podrá preguntar qué quiere saber de lo que estoy haciendo. ¿Ese bastón lo identifica por qué? Padre, desde que estaba en el colegio, cargaba, como vivíamos aquí en la finca en Pereira, cuando ya nos vinimos de La Celia a vivir aquí en el 66, una vez falleció mi abuelo. Entonces, estudiábamos desde la finca, teníamos que venir al barrio Cuba a tomar el bus de Superbuses para estudiar aquí en mi colegio oficial de Gracias Cardona, que lo llevo en mi corazón, aunque hoy está en unas situaciones muy difíciles del colegio porque la calidad de la educación es pésima. Era el mejor colegio de Colombia en esa época. En 1967 empecé yo el bachillerato ahí. Y la de Gracia, entonces tenía que caminar
desde la finca hasta Cuba, eran 15 minutos, con mis hermanitas pequeños, mis hermanitos, para traerlos a las escuelas. Entonces nunca me faltó mi bastón de mando, que lo llamo. ¿Qué lo llevó a involucrarse en todo el tema público que lo ha hecho muy bien durante tantos años? Gracias, padre, muy amable por su opinión y concepto. Mire, padre, una vez salía de la finca trayendo aquí a Pereira, porque ya habíamos aquí en Pereira un bultico de revuelto, de plátanos y con naranjas y en fin, bueno. Y resulta que llegó un jeep a La Celia. Eso fue en 1974. Y llegaba en un jeep, iban varios personajes muy importantes que después fueron gobernadores del departamento. Iba Emiliano Izaza, el doctor Emiliano Izaza Henao, que era el jefe del movimiento, el exgobernador José Ramón Ortega, que había sido elegido representante a la Cámara, y él había sido elegido senador, y la exgobernadora Amparo Vega también. Estamos empezando en ese momento. Entonces me invitaron porque resulta que el nombre mío coincide con el de mi padre. Mi padre fue un hombre muy querido en La Celia, que fundó la Acción Comunal y pacificó La Celia de esa violencia tan horrible que hubo bipartidista. Y mi padre, con la emisora cultural parroquial, que los párrocos le entregaban a él sábado y domingo, pacificó La Celia. Bueno, entonces mi padre, como llamaba Juan Hurtado López, y yo Juan Hurtado Cano, me presenté con el que venía manejando el carro, que era el doctor Izaza. Y me dijo, joven, ¿cómo le va? ¿Usted cómo se llama? Y me dijo, Juan Hurtado Cano. Doctor, yo ya lo conocía él por los afiches, yo no lo conocía personalmente. Y entonces me dijo, usted es hijo de don Juan Hurtado. Lo habían hecho nombrar a mi padre alcalde de La Celia, pero mi padre nunca fue político, no aceptó la alcaldía. La primera alcaldía, cuando se eligió el gobierno del doctor Alfonso López Miquelsen en el 74. Yo todavía tengo memoria para todas esas fechas. Entonces me pidió que lo acompañara hasta La Celia y allá me eché el primer discurso político. Me hicieron acompañarlos y ahí seguí mi vida política en La Celia. En todos los servicios públicos que usted ha tenido, siempre se le reconoce como una persona de recta intención y sobre todo muy respetuoso por lo público. Padre, ese es un tema para mí sagrado. La educación que yo recibí de mi madre y de mi padre fue una educación de mis abuelos. Fue una educación muy estricta en tema de los valores, la honradez. Yo ese tema lo tengo como el eje fundamental de mi vida y mi trayectoria. He hecho las cosas en la vida honradamente. Entonces, pues cuando empieza mi ciclo político de concejal, pues empecé yo a interesarme por todos los temas fundamentales para servirle a la comunidad. Fundamentalmente, padre, escuchando a los campesinos. Yo escuchaba a los campesinos. Yo vivía allá porque pues, tenía unos tíos viviendo en el pueblo, me recibían en su casa porque además estaban contentos que yo hiciera ese ejercicio. Entonces yo me levantaba a las 6 de la mañana los domingos, por ejemplo, y saludaba a cada uno de los carniceros en la plaza de mercado, que eran tolditos, que en esa época existían. Entonces ahí nació una gran amistad con los campesinos, con los carniceros y por ende con los campesinos. Entonces pues esas experiencias de vida me sirvieron mucho para lo que con el tiempo me tocó hacer. Servir con cariño y afecto y amor a mi pueblo. Y es que la política es eso, es el arte de servir. De servir, el arte de hacer bien las cosas, en bien de los demás. En bien de los demás. ¿Por qué está tan desprestigiada la política? Padre, eso es lo que a uno le duele, que hoy en día la política se haya convertido en un asqueroso negocio. Porque eso, yo que soy una persona de principios, que me enseñaron mis padres a servirle a la gente, a trabajar, es cuando hacíamos la política, la hacíamos era porque éramos como una ansiedad de servirle a la comunidad, a los campesinos. Yo, por ejemplo, hablaba con todos los líderes de Acción Comunal, porque la Acción Comunal fue el eje central de mi vida y la de mi padre, porque él fundó las juntas de Acción Comunal de La Celia, 27, las primeras 14 juntas, después se fundaron las otras, pero él fundó las primeras 14 juntas y ese fue el vehículo que se utilizó para, no solamente para escuchar a la gente en sus necesidades de las veredas, que la electrificación rural, que las carreteritas. Entonces, gestionar una carretera o una electrificación o una escuelita era una cosa fundamental. Entonces, mi padre me enseñó a que se trabaja con los campesinos. Y además hay una cosa, porque mi padre, que fundó el Comité de Cafeteros en La Celia, con otros personajes allá muy buenos y cívicos, mi padre gestionó
escribía en una máquina de escribir que la conservo en el museo que tengo en mi casita en la finca, en la Celia. Una máquina de escribir, escribía todas las cartas para gestionar las juntas de acción comunal. En esa época, en el departamento de Caldas, en Manizales. Eso había que hacerlo en Manizales. Padre, ¿por qué? Porque pues, no se había creado Risaralda todavía. Entonces, tengo mucho documento de mi padre escrito que tengo que transcribirlo en mis memorias porque son documentos muy valiosos y relatos de él muy importantes. Entonces, eso fue lo que yo aprendí en la vida, a querer los campesinos, primero los campesinos, a querer la gente, a hablar con la gente, a dialogar con la gente. Y como yo nací en un pueblo que yo valoro tanto por lo que hizo la Iglesia Católica en la Celia, la Iglesia fue la gestora de las grandes obras de la iglesia, del hospital, del colegio, de todo. Pero eso ya vamos a hablar más adelante, padre, porque esos son relatos que tengo para mi libro, porque ellos fueron los gestores, los grandes párrocos que tuvimos en nuestro pueblo. ¿Ve? Que tuvo 2 iglesias, pero destruyeron una iglesita en el año 76. Una barbaridad que cometieron. En esa época los personeros eran los que manejaban las obras públicas, los alcaldes no mandaban en eso. Entonces tumbó la capillita donde nos bautizaron y eso, ese dolor todavía lo llevo aquí como un puñal que me hubieran clavado a mí. Te invito, doctor, para que vamos a un primer pequeño receso y continuemos con todas estas historias tan amenas que usted nos está contando. Ya regresamos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Una luz en el sendero, una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Doctor Juan Hurtado, ¿por qué esa preocupación suya de escribir unas memorias? Padre, porque yo tengo una obligación moral, padre. Padre Pacho. La historia de mi pueblo no la han escrito. No la han escrito. Y si Dios me dio la oportunidad a mí de conocerla, de escucharla de los que protagonizaron y de conocer relatos y tener documentos fotográficos valiosísimos y pues de historia que me contaba mi mamá y mi tío Ramón, que ya pues tuviera 100 años y si es más de 100 años, como 107 años tuviera mi tío Ramón, él me contaba muchas historias. Entonces, ¿qué le digo a usted, padre? En el año 1880, la Celia Penal fue fundada en 1914, que fue territorio de Santuario, que era un pequeño municipio que estaban haciendo. Santuario fue fundado en el 86, Y en esa época llegaron mis tatarabuelos a esa región a colonizar, a descuajar montaña, a cortar maderas para hacer muebles, hacer casas. Y mi abuelo se casó en Santuario en 1912 con mi abuelita, que había heredado una tierra ya en el siglo, cuando estaba niña. La heredó de su padre, don Francisco Sierra, que llegó de Antioquia. Y esa era una tierra rica en maderas. Entonces mi abuelo, cuando se casa con ella, se va a vivir a esas tierras allá que había que ir a descuajar montaña. Ellos se conocieron en Santuario, en el pueblito, en el caserío, que estaba pues en el pueblito recién creado, recién fundado. Entonces mi abuelo allá llegó en ese año 86 a vivir allá el tatarabuelo nuestro llamado Carlos Echeverry Mejía, que participó en la fundación de la Celia. Don Carlos Echeverry Mejía era un viejito que me cuentan las historias que me contaban de él, era que era un hombre de una bondad infinita, y tengo hasta la fotografía de él porque se le tomó una foto a ese fundador de la Celia. Y ellos llegaron a la vereda de la Celandia, que allá fue donde empezó a surgir el patrimonio de mi abuelo, de mis abuelos, y que después pasó a mi madre y después pasó a nosotros también una parte, pues, ya eso cuando se segregan los territorios y las propiedades. Bueno, entonces,
esa historia de la fundación de la Celia con detalles y con episodios, tengo que contarla. Además, le voy a contar este relato, esta partecita aquí. En el año recién fundada la Celia, en el 14, visitaron la Celia unos misioneros redentoristas de Francia y se encontraron con un primo, hermano de mi abuelo, joven, que tenía 12 añitos, y le vieron a él todas las condiciones para ser sacerdote. Y ha de saber, padre Pacho, que el padre Luis Eduardo Echeverri, que se lo llevó al padre Galois, creo que era el apellido del padre Galois, y hay una necrología que se la voy a mostrar después, y partes de esa necrología la voy a plasmar en ese libro. Se lo llevaron y estudió en el seminario y fue el primer redentorista colombiano. El primer redentorista colombiano. Y él fue provincial de los redentoristas de Colombia y Ecuador, pues por años, y en fin, y fue misionero en África. Un hombre de una inmensísima cultura, sabía varias lenguas, aprendió varias lenguas. Padre Eduardo Echeverri. Eduardo Echeverri era primo hermano de mi abuelo. Porque la casa de donde él nació, donde vivieron ellos, se la ayudó a construir mi padre al papá de ellos, que era tío de mi abuelo, don Eladio Echeverri, que eran casas hechas en cancel, en maderas finísimas, padre, en maderas muy finas que se producían allá, que mi abuelo cerraba a las 4 de la mañana, porque él la cerraba hasta las 3 de la tarde, y de 4 de la tarde hasta por la noche hacía muebles, y en fin, y los sábados, y también dedicaba a hacer casas de cancel y toda la cosa. Entonces esa historia tan linda no la puedo dejar de contar. Me parece que el tema fundacional con el tema de la iglesia van muy de la mano. Padre, perfecta pregunta, maravillosa. Le voy a contar. Unas primas hermanas de mi abuelo, Teresita Cano, que era educadora, Carlina Cano y María Cano, ellas eran primas hermanas del abuelo, o sea que ellas llegaron también de Antioquia en el siglo antepasado. Entonces, ellas se volvieron unas mujeres que sabían hacer los mejores potajes como de comidas y los dulces, y entonces ellas eran las que hacían la mejor comida en el naciente caserío. Y resulta que cuando ya la Celia se fundó, empezaron a enviar un sacerdote, que creo que era el padre Uribe, pero lo tengo que confrontar en Manizales, que voy a ir a la arquidiócesis a tener esa secuencia de todos los que tengo. Ellas me dieron el nombre de los párrocos que estuvieron en la Celia, que lo mandaban de Balboa, padre Barreneche, padre Uribe, varios sacerdotes, entre ellos el padre Antonio José Valencia. Estoy hablándole pues de padre Valencia, estuve allá, Antonio José Valencia, el que hizo el Cristo del Alcázar, estuve en la Celia párroco en el 32, más o menos. Entonces, es la secuencia del crecimiento de la Celia, del progreso de la Celia. Todos los sacerdotes tuvieron que ver con las obras del pueblo, porque era un pueblo de la gente era de grandes principios religiosos, de mucha fe. Entonces, para ellos era absolutamente, para los habitantes de ese territorio, era muy, muy grato vincularse con los párrocos que llegaban allá a bautizar sus hijos, y en fin, y toda la cosa, porque iban con frecuencia de Balboa. Empezaban a ir desde Balboa, porque Balboa fue fundada a principios ya del siglo también, pero fue antes de la Celia, y fue municipio como el año 23. Como el año 23 fue municipio Balboa, que acaba de cumplir los 100 años de fundada Balboa. Entonces, esa historia religiosa va estrechamente ligada a la vida, al crecimiento de nuestro municipio. A los ministros de la Iglesia Católica les debemos las obras fundamentales que ya me voy a referir a ellas. De tal manera, padre, que tuvimos esa suerte de contar con personas que pues, se habían educado, y qué mejor educados que los sacerdotes, que se habían educado en los seminarios, entonces que llegan a trabajar a esas lejanas regiones donde no había caminos, donde no había carreteras. Es que la carretera de Balboa a la Celia, que le tocó a mi abuelo hacerla comprando bulldozer y volqueta, precisamente por el consejo que le pidió al padre Antonio José Valencia, que cuando él hizo la carretera, ya el padre Valencia estaba de párroco en Belalcázar, que fue el que él hizo el Cristo del Alcázar, que eran muy amigos. Entonces, mire usted todo lo que se demoró, por ejemplo, la Celia para tener carreteras.
Padre, aquí un poco, y usted me perdona porque usted es un hombre muy caldense también, porque usted nació en Acerma. Pero el centralismo manizaleño era muy complicado y por eso es que nos separamos de Caldas. La historia de la segregación de Risaralda, que inclusive me correspondió traerle a don Gonzalo Vallejo Restrepo el libro, los archivos de la Fundación de Risaralda para él escribir su libro. Pero eso es una historia muy interesante que la voy a seguir narrando ahora con los sacerdotes que protagonizaron las grandes obras de la serie. Usted tiene como proyecto ir a la Arquidiócesis de Manizales, Sí, claro. a conocer en los libros allí cuáles fueron las fechas de todos estos sacerdotes, Claro. Uribe, Benjumea, Antonio José Valencia, Antonio José- Barreneche y muchos Barreneche, otros. Sí, es decir, que me hablaban de... Porque es que las tías, abuelas, porque eran tías abuelas, primas de mi abuelo, ellas me hablaban de todos los sacerdotes que estaban allá, porque los conocieron y porque los atendieron, porque les sirvieron allá la comida y los potajes, los dulces de guayaba. La guayaba era el dulce que más se conocía porque ella la sabía hacer muy bien y era lo que se daba por allá, las guayabas. Hablemos de ese primer corregidor de la Celia, don Ricardo Arango. Don Ricardo Arango. Don Ricardo Arango era el padre de una mujer muy cívica que tuvo la Celia que llamaba doña Marina Arango de Cano. Esos Cano eran de otra rama de Cano, no era de la misma de mi abuelo, pero fueron muy amigos. Don Arturo Cano, el esposo de doña Marina, y mi abuelo. Eso es toda una historia también, una inclusión de hermano mío, nació en una casa de ellos en una época difícil en la Celia. Resulta que don Ricardo Arango Mejía, según me cuentan sus nietas, llegó a la Celia como corregidor nombrado por un hermano del que era gobernador de Caldas, que era Arango Bernal. Tengo que averiguar esa historia también allí. Bueno, entonces a él lo nombraban corregidor en la Celia en el año 40. Eso, pues ya empezaba, no se puede desligar nada la vida de la patria, porque empezó el régimen liberal después del gobierno conservador de 40 años, en el año 30. Entonces, en el año 40, que la Celia ya era un caserío muy importante, lo nombraban hicieron a la Celia corregimiento. Después lo elevaron a corregimiento especial, que es otra historia. Entonces, la Celia recibió a este señor y padre recibió una cantidad importante de comerciantes que empezaron a forjar su porvenir económico en el pueblo. ¿Qué característica tuvo la Celia para que la gente llegara allá? Las tierras eran muy fértiles, muy fértiles. Mi abuelo estudiaba muy bien la tierra cuando compraba una propiedad, porque fue un hombre que Dios le bendijo con un capital importante, que por eso pudo trabajar por el pueblo. Entonces, llegaba la gente atraída por la fertilidad de las tierras, por la gente que lo iba poblando, que era gente buena y trabajadora. Entonces llegaron allá comerciantes importantes de Apía, porque pues los tatarabuelos y los abuelos llegaron primero a Apía, pasaron a Santuario y llegaron a la Celia. Yo le invito, doctor Juan, para que en el próximo programa sigamos hablando de esta historia y de todas esas memorias. Gracias por haber estado en este primer programa y lo invito el próximo sábado para que nos acompañe en la segunda parte. Padre, perfecto. Agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado esta noche con el doctor Juan Hurtado Cano. Invitarlos el próximo sábado para que continuemos en esta segunda parte de las memorias que está organizando y elaborando el doctor Juan. Invitarlos por este mismo canal mañana a las 7 de la mañana con la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos.